Hoy le voy a contar los 7 consejos dorados de negociación que aprendí en la calle por las malas y que los libros nunca me dijeron. Como ustedes ya saben, yo aprendí primero a negociar en la calle y después me profesionalicé. Aprendí primero la práctica y después la teoría. Y son mundos completamente distintos porque en la academia nos enseñan cómo deberían ser las cosas y la calle nos muestra cómo son las cosas realmente. Y en este video yo no voy a desprestigiar o a negar la teoría de negociación, sino simplemente la voy a complementar con mi experiencia del día a día en la candela. Este video va a ser distinto. Voy a ser yo el entrevistado por Ricardo Matenet, que es el Messi de las compras. Él tiene un podcast que se llama Mundo de Compras y es muy buen entrevistador. Y por hoy le voy a dar el volante de negociación desde cero. Él va a llevar el episodio y yo voy a ir respondiendo sus preguntas. Les recuerdo, indispensable si quieres seguir creciendo como negociador y aprender a tratar a gente difícil, unirse a mi comunidad gratuita de WhatsApp de negociación desde cero. Ahí comparto todo lo que no quiero o no puedo publicar por el podcast. Por ejemplo, esta semana voy a compartir la guía PDF de cómo lidiar con personas difíciles en el trabajo. Esa la comparto por ahí hablamos, mando mensajes. En fin, estamos creando una comunidad. Los espero por allá y ahora sí vamos con el episodio. Y recuerda que no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Qué lindo y qué gusto volver a charlar contigo. Y como siempre, Simón, tengo más preguntas contigo porque la verdad que abrimos una puerta y se abren 100 puertas más. Y la primera pregunta que te quiero hacer, porque yo soy argentino, tú viviste en Argentina, pero ¿cómo le explicarías a uno no argentino lo que es el 11? ¿Y por qué el 11 fue una escuela para vos? El 11 es el sitio que yo más amo y más odio en el mundo. A ver, geográficamente el 11 es un espacio como de 20 cuadras a la redonda en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Y está desde la tienda más lujosa, la carpintería más exclusiva, hasta el taller clandestino. Lo que no se encuentra en el 11 no existe. Entonces, el 11 es como un mercado donde se compra y se vende todo lo que pueda haber. Ahí fue donde aprendí. ¿Y por qué es muy importante el 11 en mi vida? Porque ahí fue donde yo empecé. Cuando yo llegué a Argentina, lo primero que me dijeron es anda al 11. Yo no entendía ese nombre 11, pero ese nombre responde a la Plaza 11 de Septiembre, que es donde está la estación de tren, y la zona agarró ese nombre de 11, entonces me fui para allá y empecé, como cualquier emigrante, a tocar puertas. Y del 11 yo entré como un emigrante y salí como un empresario. Entonces, todo ese recorrido fue lo que me hizo la persona que yo soy hoy. Es como que describieras dos cosas, ¿no? Uno, un microcosmos donde está todo, todas las opciones que te pueden pasar. Y el segundo es cómo te tiraste a la pileta y tuviste que sobrevivir en ese microcosmo, ¿no? Y cómo eso te marcó en tu experiencia como negociador. Así mismo es. Lo que pasa es que el 11, al tener tanto comercio, tiene muchas oportunidades también. Y muchas de esas oportunidades son para gente que es nueva, no necesitas tener contactos, nada. Vas, pides trabajo y si está faltando uno, entras de una vez. Y para un emigrante eso es oro puro, porque un emigrante llega sin un networking. Por eso fue que yo pude acceder ahí. Ahora, Simón, ¿por qué dirías que, por qué te animás a extrapolar y a decirme, mira, si sobrevive el 11, sobrevive el mundo? Si el mundo es así, el 11 es así y el mundo es así. ¿Por qué dirías que realmente son extrapolables ambos contextos? Bueno, hay cosas que se pueden extrapolar y hay otras cosas que no. Vamos primero con las que se pueden extrapolar. Yo un día me levanté allá, vivía todavía en Buenos Aires, compraba telas en el 11. Me levanto, prendo la televisión, 5% de aumento del dólar. El dólar se fue 5%, yo ya supe si iban a ir las telas, iba a ir todo. Voy, en efecto, el primer proveedor de telas con el que hablo me dice, bueno, 10% es el aumento. Pero pará, 5% aumentó el dólar, vos me aumentás 10%. Y bueno, es así. Tuve que pagar el 10%. A la noche fui al supermercado, voy a comprar carne y la carne había aumentado un 12%. Empezamos al 5%. Ahora estamos ya que la carne me aumentó el 12%.
La tuve que pagar. El que decidió el aumento de la carne no fue una persona que estaba en el 11. Era un tipo en una oficina en la mejor zona de la ciudad. Él fue el que lo dijo. Cuando prendo la televisión a la noche, el honorable Congreso de la Nación se había autoaumentado el sueldo 22%. Y entonces, ese tema del dólar afectó desde el que me vendía la tela hasta el Congreso de la Nación. Pero por lo menos, al que vendía la tela yo le podía pelear el precio. Pero ¿cómo le peleo yo el sueldo a los miembros del Senado de la Nación, a los miembros del Congreso? Eso muestra que cuando se trata de dinero, la naturaleza humana es exactamente la misma. Y en el 11 pueden haber muchas interacciones cortas que no funcionan igual, por ejemplo, como en las empresas. Pero también hay muchas relaciones entre comerciantes, entre empleados y dueños de empresas que son relaciones a muy largo plazo. Yo trabajé con personas que tenían 40, 50 años trabajando en el 11 con sus proveedores del 11. Entonces, la naturaleza humana puede cambiar de cara o puede cambiar de edificio, porque en el 11 puede ser en la calle y en el Congreso es en el Congreso y el que decidía el precio de la carne era en un supermercado o era en una oficina, pero la gente sigue siendo la misma por dentro. Ahí me llevas una cosa que siempre me gustó al conversar contigo, es que tú sabes capturar la inteligencia de la calle. Y siempre tengo este debate, ¿no? Yo soy alguien más formado por los libros que por la calle, pero me gustaría que me hables de cuál es la diferencia realmente entre la calle, el 11, ¿no? Llamémosle la calle o el 11, lo que has leído en los libros, ¿no? ¿En cuánto se aplica y en cuánto no se aplica y por qué en esa brecha? Bueno, mira, voy a ponerte dos escenarios. Escenario 1, Nueva York, escenario 2, el 11 en Buenos Aires. En los dos escenarios va un tipo todos los lunes a comprar un rollo de tela. La misma tela, todos los lunes va. Un día en Nueva York, un lunes, el tipo en vez de comprar un rollo de tela, pide 40. En Nueva York y en los libros lo van a felicitar, le van a pedir que pare el camión y le van a subir los 40 rollos de tela. En el 11, cuando el tipo llegue a pedir los 40 rollos de tela que venía comprando de a uno, viene a comprar 40, el proveedor le va a decir, pero un momentico, agarra, prende la radio, escucha las noticias, llama a alguien y dice, me está jodiendo y yo no sé cómo. No te voy a vender los 40 rollos, déjame que averigüe. Eso es algo que no te lo va a explicar ningún libro, pero es así en el 11. Porque cuando se dan esas subidas y bajadas económicas que hay en países de Latinoamérica, la gente se tiende a proteger, pero hay mucha gente que tiende a sacarle provecho a eso. Entonces, eso no se puede encontrar en los libros. Es muy difícil que un libro te diga, mira, cuando alguien te pida más, sube la cantidad del pedido, desconfía porque te puede hacer esto. No, eso es algo que se aprende en la calle. Y ahí es donde yo empecé a diferenciar lo que vi en el 11 de lo que veía en los libros, que la economía y el contexto cambia el significado de las cosas y tiende a alterar el funcionamiento normal o estándar de las cosas que puedo ver, por ejemplo, acá en Norteamérica. Claro, es como que la realidad a veces cambia mucho más rápido de lo que lo puede capturar el libro, ¿no? Y bueno, sí, pero no es solo que cambia, sino que hay muchos factores que el libro no puede predecir. Como que hay demasiadas variables. Por ejemplo, de esto yo ya lo he hablado sobre que a ti te enseñan, por ejemplo, en la escuela te enseñan el movimiento rectilíneo uniforme, pero te dicen que eso no se da en la realidad, porque hay muchas variables que afectan el móvil. Para que ese movimiento se dé, tiene que ser una línea recta perfecta, pero en la realidad hay curvas, hay el mismo viento, todo cambia. Es eso lo que pasa con esos ambientes donde juegan muchos factores. Eso es lo que yo veo, que hay muchas variables que los libros no toman en cuenta. Y otra cosa que es muy personal, que muchos libros están basados en lo que un autor cree y no en estudios sociológicos. Y los autores, el libro es el currículum de un autor. El autor va a proteger su reputación con el libro. Ahora, si hablamos de un estudio sociológico, ahí están tratando de ver cómo se comporta la gente. Pero muchos autores escriben sobre cómo se debería comportar la gente. Y yo aprendí, por lo que tuve que vivir, que yo trabajo con cómo es la gente y no cómo debería ser.
Ok, entiendo, entiendo. Y déjame que te haga una pregunta porque acá, digamos, vos decís, hablas del 11 como el microcosmos que te enseñó. Eh, Vos hablas de cosas que se aprenden en las buenas y en las malas. Arranquemos por las cosas que aprendiste por las malas, ¿no? Las piñas que te dio ese microcosmos. Me dieron 20.000 golpes, pero de eso yo saqué 7. 7, ¿por qué? Primero, porque el 7 es un número bonito, y segundo, porque siento que las otras las puedo de cierta manera englobar en esas 7. Y han sido como mi Biblia, como lo que yo he seguido a rajatabla, que aprendí ahí, y lo tuve que escribir yo porque todo lo que vi por fuera era muy distinto y no se parecía. Entonces, eso las hice con ojos de niño sobre el 11. Como voy a aprender, no voy a enseñar, mi mente no va a interferir, sino es lo que yo veo y cómo eso me dio buenos o malos resultados allá. Bien. La primera que vos pusiste es, no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Es una máxima que la pones todo el tiempo en tu programa. A mí me llamó mucho la atención. Decía, wow, qué postura ante la vida, pero me encantaría que la desarrolles, porque al final del día tuve que reconocer que tienes razón, ¿no? Bueno, yo fui a la universidad, yo estudié diseño industrial. Ujú. Saqué uno de los promedios más altos. Y en la universidad me pasaba, por ejemplo, que mientras yo mejor lo hacía, el profesor me daba mejor nota. Pero ¿cómo se hubiese visto mi nota afectada si por cada punto que el profesor me quitaba le dieran a él $10? Ahí sí se empieza a jugar como en la vida real, porque el profesor en la universidad tiene puntos infinitos y en la calle la gente, el dinero es finito. Entonces, por muy bien que lo hagas, la gente va a tratar de ahorrar dinero, no porque esté en contra tuyo, sino porque están a favor de ellos. Entonces, la gente por lo general no te va a dar nada que no hayas pedido. Así que hay que acostumbrarse a pedir, no necesariamente a merecer, porque ya hemos visto que mucha gente tiene cosas que no merece y es totalmente normal. Lamentablemente la meritocracia, por más que todos quisiéramos que fuese así, y obviamente yo también quiero, no es lo que pasa en la vida real. Lo único que sí es fundamental para obtener lo que quiere es negociarlo y pedirlo. Merecerlo es opcional. Me encanta esta porque en esta discusión, en Argentina tú sabrás, hay una discusión constante sobre la meritocracia, pero se habla de la meritocracia respecto de que no se parte desde el mismo punto de partida. Tu visión de la meritocracia es bien distinta, es que casi no existe y que uno debe arrancar, lo primero es hacer pedirlo, reclamarlo y después negociarlo y después lograrlo, ¿no? Como una serie de secuencia de pasos. Bien, sigamos a la segunda. Aprender a competir más que a colaborar. ¿Qué es eso? ¿Por qué tan duro también, no? Bueno, lo que pasa es que el mundo cambió y nosotros no nos dimos cuenta. Vino la crisis del 2008 que afectó al mundo entero y después vino la pandemia. Y ya hay estudios que están demostrando que el mundo se volvió competitivo otra vez. Antes, en los 90, al principio de los 2000, había un aire de colaboración donde salieron todos estos libros maravillosos sobre la negociación colaborativa. Pero empezaron a recortar presupuesto, a recortar personal. La gente no tiene un peso o un dólar en el bolsillo. Y entonces esa falta de dinero en la calle, ese ambiente de crisis, hace que las empresas empiecen cada vez a competir de manera más fuerte. Y como necesitan rendir muy bien y ofrecer todo a precios muy bajos, entonces los gerentes de las empresas son todos, ya vienen de finanzas. Antes venían gerente de recursos humanos, gerente de marketing, todo era muy lindo, pero ahora llaman a un tipo que es bien duro de finanzas y lo ponen ahí para que empiece a cortar cabezas. Y eso no solo está pasando en las empresas, está pasando también en la política. La mayoría de los presidentes los están escogiendo porque vienen a recortar presupuestos. Y eso crea un ambiente de competitividad. Y la competitividad, lamentablemente, no siempre es sana. Entonces hay que estar preparado para eso. Si nosotros nos enfocamos solamente en la colaboración y nos toca un pillo que venga a competir, nos va a hacer llorar, porque no se puede bailar con alguien que le quiere venir a pegar. Ahora, si yo ofrezco que también puedo pegar, si yo también demuestro que soy fuerte, ahí cambian las cosas. Yo te voy a contar,
Ricardo, que yo empecé a trabajar allá en el 11 vendiendo sillas. Y me pusieron un chico al lado que no sabía hacer planos. Yo sí lo sabía hacer. Entonces él me dice, mira, vos ayúdame con los planos, yo te ayudo a vender. Claro, yo como todavía no sabía vender en argentino, ¿viste? Estaba totalmente dormido. Como que saquen a alguien de la provincia y lo lancen ahí en el 11, ¿no? Entonces él me dice, no, yo te ayudo a que te avives y vos haceme los planos. Claro, yo empecé a hacerle plano al chabón, y él empezó a vender y a comisionar y yo no podía cerrar ningún cliente porque él no me ayudaba. ¿Y él, qué estaba haciendo él? Aprovechándose de mí, estaba jugando a la competencia. Y solamente yo pude hacer que él colaborara conmigo cuando le dije que no iba a hacer más planos. Eso que yo le dije es proponer en teoría de negociación un perder-perder. Es decir, yo no te hago los planos y no necesito tu ayuda. Ese perder-perder es negociación competitiva, como el ganar-perder. Y la negociación colaborativa es ganar-ganar. Entonces, para el ganar-ganar hay 500.000 libros, 500.000 autores, está perfecto. Para el ganar-perder y perder-perder, usted tiene el podcast, tiene lo que yo estoy escribiendo, tiene mis blogs y tiene el grupo de WhatsApp donde yo le puedo decir cuando las cosas se ponen feas, qué es lo que hay que hacer. Me dejas pensando, Simón, pienso y pienso cómo el entorno moldea el pensamiento, ¿no? Y me agrada porque yo vengo del otro palo y a veces peco de ingenuo, creo que el libro me hace quedar ingenuo y que me falta calle, ¿no? Entonces te escucho y me gusta esto, me gusta como este balance entre lo que siento y lo que... Pero igual el protagonismo no soy yo, sino vos, así que quiero seguir con tu tercera máxima, que es no entregar un hecho a cambio de una promesa. Y acá sí ya nos empezamos a acercar más. Bueno, yo lo hice 1000 veces. Fíjate que yo llego allá en una de las tiendas, en una de los trabajos que tuve, me dijeron, ok, diseñar los placards. Un placar es un closet para la gente que está fuera de Argentina. Diseñar los placards y los comisionás por diseño. Entonces te vamos a dar, vamos a decir, 2.000 pesos de base y con las comisiones vas a llegar a 2.000 más. Bueno, perfecto. Yo empecé a hacerlo así y no me empezaron a pagar las comisiones. Y yo seguía. ¿Qué pasa? No, seguí tranquilo que después te las pagamos. Cuando a ti te prometen así, es muy difícil que te lo paguen. ¿Y por qué? No importa si el otro es malo o bueno. Somos muy malos para cumplir nuestras promesas. Yo veo el 31 de diciembre, todo el mundo quiere bajar de peso. El 1 de enero todo el mundo sale a trotar y el 10 de enero ya no hay nadie trotando. Entonces, ni con nosotros mismos podemos cumplir una promesa. ¿Por qué las tenemos que cumplir por el otro? Cuando nosotros damos un hecho y el otro nos da una promesa, le estamos dando muchísimo, pero muchísimo poder a la otra persona. Porque la otra persona sencillamente con decir, perdón, no lo pude hacer, ya se salió el problema. Así que lo que yo digo es hecho con hecho y promesa con promesa. Y si alguien te está diciendo no, yo solamente trabajo promesa con hecho, entonces hay que desconfiar porque por alguna razón no te están dando el hecho. Interesante. Cuando empezamos con esta pregunta, hay una máxima en compras que es nunca entregues algo a cambio de nada. Es parecida, pero no es lo mismo. Esta es bastante distinta. Es hecho con hecho, promesa con promesa. Y la acepto, me parece un gran consejo. Me cuesta pensar esto cuando negocio con mi mujer, pero bueno, creo que es otro capítulo y otra entrevista, me parece, Simón. Sigamos con tus máximas, si te parece. Ok. Aprender a utilizar el poder. Esta es una máxima que me parece muy genérica y necesita sí o sí una explicación para mí, por favor. El poder y la negociación no son lo mismo, pero están muy cercanos el uno del otro. ¿Qué es el poder? El poder es cómo nos posicionamos antes de ir a la negociación. Yo le voy a contar, Ricardo, algo que pasó ayer en el 11. Por suerte, no me lo pasó a mí, pero lo viví cerquita. Contratan a Abdullah. Él venía de Senegal y vendía correas y después encontró un trabajo cargando telas. Ahí en el 11, los edificios no tienen ascensor, la mayoría no tienen ascensor. Son 4 o 5 pisos que suben y bajan por escalera y son depósitos. Entonces, los dueños de las tiendas tienen que contratar gente que todo el día sube y baja tela por escalera. Entonces mi amigo hacía eso, subía y bajaba tela. Tipo así, fuerte. Empezaba a las 9 de la mañana y era subir y bajar tela por escalera hasta las 5 de la tarde.
En un momento, pues, se pudrió, se cansó y fue a negociar con el jefe. Le dijo, mira, yo por el sueldo mínimo, el salario mínimo, no puedo seguir cargando telas para arriba y para abajo como me tiene porque las piernas ya parecen de un ciclista. Es muy duro el trabajo y no estoy ganando lo que corresponde. Y el tipo le dijo, mira, vos ves esa fila de gente que allá, le mostró un montón de gente que había haciendo fila por la ventana. Le dijo, mira esa gente que está allá. Ellos están esperando que alguno de mi empresa se vaya para sustituirlo por sueldo mínimo de 9 a 5 cargando tela. Si yo tengo 20 personas que pueden hacer exactamente lo mismo que vos, ¿por qué te tendría que pagar? ¿Por qué te tendría que dar un aumento? Y ahí ya no hay argumento negociador con el que mi amigo pueda discutir eso. Eso es poder. La otra persona tiene tanto poder como nuestra falta de alternativas. Y mientras nosotros seamos solamente una alternativa para el otro, tenemos menos poder. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar el poder, tratar de buscar más alternativas para que no nos pase lo que le pasó a mi amigo, pero al mismo tiempo tratar de disminuirle las alternativas a la otra parte y mostrarnos como únicos de modo tal que no puedan ir con otra persona. Qué interesante, porque, digamos, acá no solo hay dos conceptos, yo creo que hay dos conceptos en uno. Hay uno que es buscar alternativas, que las alternativas te dan poder, y el segundo es cuando tengas las alternativas, ejercer ese poder, aprendiendo a usarlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien, me encantó. ¿Cuánto voy aprendiendo? Gracias, Simón. Sigo porque estoy re entusiasmado. La quinta como la sinfonía. Cuando cambia la situación, cambian los aliados. Opa, ¿qué pasó acá? Contame. Bueno, la gente funciona en base a incentivos. Yo he visto, por ejemplo, Ricardo, hermanos que se aman, se quieren, se adoran y nomás muere el padre, muere la madre y queda una herencia, se vuelven los peores enemigos, se divide la familia por la mitad, porque ahora hay un incentivo que está haciendo esa división. Fíjate que allá donde yo vendía sillas estaba Pablo. Pablo era el mejor armador de muebles que yo conozco. Él solo armaba una mesa de reunión, solito, que son mesas para 12, 15 personas, el tipo se daba maña y lo hacía. Pero como la empresa estaba creciendo, llamaron a Maxi. ¿Cómo encontraron a Maxi? Abrieron una búsqueda y Pablo dijo, no, yo tengo mi cuñado, que es mi cuñado y mi vecino, él viene a trabajar conmigo, es el mejor. Bueno, empezaron a trabajar los dos bien, Pablo capacitó a Maxi, ojo. Pasa el tiempo y abren el puesto de jefe de logística y se lo podían dar o a Pablo o a Maxi. Cuando pasa eso, Maxi empezó a jugar en contra de Pablo, que era el más nuevo, pero Maxi quería ese puesto. Empezó a hablar mal de Pablo, empezó a ventilar los errores de Pablo y a hacer un montón de jugadas sucias. Y Pablo no podía entender lo que estaba pasando, porque cuando nosotros empezamos a discutir con alguien con quien siempre fuimos amigos, no lo podemos entender. Es como que emocionalmente no lo podemos procesar rápido. Hay gente que dice que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia. Es lo mismo. En este caso, Maxi cambió porque quería el puesto. Y cuando Pablo reaccionó, ya Maxi tenía el puesto. Ya está. No se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, tendemos a mezclar las emociones con la negociación. Y hay que aprender a separar el yo negociador del yo emocional. Entonces está bien, una persona que puede ser mi ex esposa o puede ser mi amigo o mi papá, fuimos muy cercanos, pero ahora estamos en una discusión. Bueno, yo llego a la casa, lloro, grito, le pregunto a la vida por qué todo es tan duro, tan difícil. Bueno, después me seco las lágrimas, me seco los mocos y me voy a negociar con la posición y con la estrategia que yo sé que me alcanza para ganar lo que quiero. Porque si yo dejo que las emociones me manejen, voy seguramente a perder el beneficio y a la otra persona ya la perdí. Así que salgo perdiendo todo. Qué interesante, es como tres en una también en esta máxima tuya, que lo entiendo porque lo primero que diría entonces, estate muy atento a los cambios situacionales, porque los cambios situacionales pueden cambiar los incentivos, y si cambian los incentivos, entonces pueden cambiar los roles o las posiciones de las personas, y si cambian las posiciones de las personas, te puedes quedar descolocado, ¿no? Y si encima Espectacular lo que acaba de decir, así mismo es. y si encima estás involucrado emocionalmente,
no vas a ver el cambio de la situación o no lo vas a querer ver. Bien, y fíjate que yo te escucho y digo, estos aprendizajes en el contexto teórico, en los libros están con otras palabras y otras situaciones, algunos, ¿no? Ujú. De todos los de los 6 que hemos visto, los 5, perdón, que hemos visto hasta ahora, reconozco 2 o 3, pero hay otros que son bien tuyos y que son sumamente interesantes. Voy a entrar en el sexto que ya no sé si me animo tanto porque se llama A veces es necesario pactar hasta con el diablo. Y esto Bueno, habla de un pragmatismo notable, ¿no? Digamos, pero vamos, cuéntamelo. eh, yo soy un emigrante. Emigré primero a Argentina, después emigré a Canadá. Cuando uno emigra, lamentablemente uno no tiene plan B, uno no tiene una alternativa para todo. Y es increíble, pero cuando uno llega nuevo a una sociedad, las personas que primero se acercan, por lo general, son personas que quieren algo de uno. Y esas son las opciones que uno tiene. Lamentablemente uno no está protegido por la ley muchas veces, uno no tiene a alguien que le enseñe cómo son las cosas. Entonces a veces el diablo es nuestra única opción. Hay incluso gente que está viviendo en un país cuyo presidente es el diablo y ¿qué hacen? No se pueden escapar. Hay familias donde la cabeza de la familia es el diablo y no se pueden ir. Entonces, siempre hay situaciones donde por lo menos al corto plazo nosotros no tenemos una alternativa. En ese momento hay que diseñar un plan para sobrevivir frente al diablo. Lo que pasa es que eso ya involucra nuestra ética. Por ejemplo, cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negoció con la guerrilla, mucha gente estaba en desacuerdo porque estaba dándole voz y voto a un grupo que había matado gente. Entonces ya empieza a jugar la moral, la ética. En mi caso, un tipo me empezó a ofrecer cosas, este que yo te estaba contando de las comisiones, me decía, mira, yo te voy a pagar las comisiones, yo ya me di cuenta que no me las pagaba. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar trabajo en horario laboral. Eso está muy mal, pero fue la única solución para poder irme de ahí, porque no me podía ir si no tenía otro trabajo, no tenía cómo mantenerme. Entonces incurrí en una falta ética, que era utilizar 4 de las 8 horas en beneficio propio y no en beneficio de la empresa. Ahora, si yo hago lo que es debido, que es seguir trabajando al mismo nivel que yo venía y demandar a este señor o hacer algo legal, el tipo se va a encargar de hacerme mala publicidad con sus amigotes del negocio de los muebles en el 11 y más nunca en mi vida yo hubiese podido trabajar como diseñador. Así que haciendo lo incorrecto, encontré otro trabajo y me fue bien. Y si hubiese hecho lo correcto, me hubiese ido muy mal. Sí, es como que el 11 o la calle te enseñó un pragmatismo importante, ¿no? Una visión pragmática de la situación y cómo manejar las cosas que te tira a la vida o la negociación de la mejor manera posible. Cuando hay opciones, hay opciones y cuando no hay, no hay. Bien, Simón, sigamos porque me queda la última que la verdad que también me parece que la dejaste a propósito, la última, porque es la más, me parece, por lo menos, la que más me llega al corazón, ¿no? Que se llama así, quien resista más, ganará, o gana. Bueno, eso es una forma que yo utilizo muy coloquial para hablar sobre la resiliencia. Hubo unos tipos, unos negociadores súper experimentados que hicieron un estudio y dijeron, vamos a predecir quién es mejor negociador. Ninguna de estas personas es negociadora, pero los vamos a llamar a todos y vamos a predecir cuál es mejor en base a su coeficiente de resiliencia. Entonces hicieron un estudio a ver quién era más resiliente en base a las respuestas que daba. Entonces dijeron, estos 10 son los mejores negociadores. Y después los metieron en situaciones de negociación y los 10 que ellos habían dicho fueron los 10 que salieron mejor. Repitieron el estudio muchas veces y se volvió a dar. ¿Por qué? Porque la resiliencia, primero, lo que es hermoso es que la resiliencia no es una estrategia difícil, no es una estrategia súper compleja que hay que ir a Torcuato y Tela o a la Universidad de Los Ángeles o a la Universidad de México para aprenderlo. La resiliencia es no aceptar un no como respuesta definitiva y cuando esté en negociaciones muy difíciles, aguantar sin tirar la toalla. Es una estrategia únicamente de resistencia. Mira, yo tengo un cuento allá
Tucumán. Es una chica que vende tela para blue jean. Estaba negociando las comisiones con su jefe y me decía, Simón, pero es que no me quiere atender y cuando me atiende me da largas, me dice que venga después y cuando hablamos es por WhatsApp y después que me llama, ya estoy cansada, estoy que le acepto. No, no le aceptes. Seguí presionando, preguntarle por qué. Y en algún momento ya ellos se dan cuenta que no vas a abandonar, y en ese momento ya se abre. Fíjate, esto pasó ya aquí en Canadá. Creo que es la primera vez que voy a hablar de un cuento de Canadá, porque las negociaciones que tengo ahora pues están protegidas, ¿no? Pero esta sí fue fuera de mi trabajo. Fue una chica que iba a comprar una casa. Acá las casas valen millones de dólares. Entonces esa casa estaba en 1.200.000 y ella tenía 900.000 para la casa. Hace su propuesta de 900.000, le dijeron que no y se olvidó. A los 3 meses la casa la vendieron en 900.000. Ella va a preguntar a la gente realtor, a la De gente inmobiliario. inmobiliario. Pregunta a la gente inmobiliario en cuánto la vendieron. No, en 900.000. Pero eso fue lo que yo ofrecí. Y le dijeron, sí, pero vos lo ofreciste hace un tiempo, hace 3 meses, y después pasó el tiempo y la dueña se dio cuenta que no le iba a poder vender en 1.200.000 y ahí fue que bajó la oferta. Entonces esta chica presentó su oferta y después se olvidó. Si ella hubiese seguido pujando, capaz la compra. Entonces es eso, el que más resista, le dicen no, ok, está bien, no, yo reformulo mi propuesta, yo vuelvo a buscar cómo enfocarla y vuelvo a ir con otra propuesta. No digo ser sumamente insoportable, pero digo que a veces los no vienen por falta de información. Ahora, acá de nuevo hay dos conceptos en uno, porque pareciera que tú hablas de resistencia a aceptar el no, ¿no? La resistencia es insistir, 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 y la resiliencia para encontrar formas de llegar a un sí. Exactamente. Imagínate un niño de 4 años, de 6 años. Todas las personas a los 6 años están en su pico negociador, en el mejor nivel negociador que van a estar en toda su vida, es a los 6 años. Un niño de 6 años, le dices que no, te va a preguntar por qué no. Va a entender por qué no y va a volver. Y hasta que no encuentre una fisura, no va a parar. Y si le dices que no y es un no rotundo, va con la mamá. Convence a la mamá y vuelve con un aliado. Y hasta que no pasa la prueba del no, no se va a ir. Los niños empiezan a negociar con el no. Y el adulto, cuando encuentra el no, termina la negociación, la cierra. Amo ese ejemplo. Me parece que yo no tengo más para preguntarte. Creo que la audiencia se va a quedar con este ejemplo. Y con la pregunta es, ¿qué hice desde los 6 años hasta ahora en mi decadencia como negociador, ¿no? Pero eso es una pregunta que me hago más yo. No sé si la hará tu audiencia. Bueno, yo también me la hice y al final yo creo que es mucho que empezamos a creer en muchas cosas del sistema educativo que nos dicen que son así y después no son así. Y a veces nos olvidamos que cuando estamos negociando con otra persona, estamos negociando con un niño disfrazado de adulto. Ok. Yo tengo una pregunta más que sería la máxima 8 quizás para cerrar esto. Sí. Es, ¿en qué medida la dificultad generó resiliencia? ¿En qué medida la adversidad nos enseña a ser resilientes y a ser resistentes? Bueno, había un ejemplo, yo no sé quién lo dijo, no me acuerdo nada de eso, pero sí sé que existe el ejemplo de qué pasa con los peces cuando están en el mar y cuando están en pecera. Cuando ellos están en el mar son mucho más ágiles porque se los pueden comer. Y en la pecera ellos se relajan, entonces se relajan los músculos, pasa una serie de cosas donde el pez empieza a perder agilidad. El 11 es como que a mí me hubiesen tirado en una pecera con puros tiburones. Y tuve que empezar a correr, y eso va desarrollando agilidad porque no tengo otra opción. Y desarrollo astucia casi que por obligación. Entonces, yo creo que si siempre tenemos la opción de una opción B muy suave, pues es más fácil tirar la toalla. Pero cuando yo sé que si no cobro, no como, ahí ya no, la resiliencia sale por obligación, porque no hay otra forma. Fíjate que cuando yo llegué allá a Argentina, llego solo y muchos amigos me decían
experiencias muy duras que tuve, me decían, bueno, pero renuncia, no pasa nada, vas una semana, 2 semanas a casa de tus viejos, haces otra vez un currículo y volvés a buscar. ¿Y qué casa de mi viejo? ¿O a dónde querés que vaya? No tengo. Entonces, es como dicen en Venezuela, eso es vistiendo al payaso y soltando la carcajada, llorando y vistiendo al muerto. No hay tiempo para lutos. Simón, me gustaría cerrar primero con algunos conceptos o ideas que quizás ayuden a la audiencia. Sí, Yo creo que tus máximas son sumamente interesantes y que hablan de una forma de enfrentar la negociación bastante pragmática y claramente utilitaria. Em, Creo que cada una de las 7 máximas me dejaron algo y me han dejado algo y creo que me van a transformar probablemente en mejor negociador. Así que en nombre mío y de la audiencia te estoy sumamente agradecido por esta entrevista y espero que podamos seguir realizando alguna otra en el futuro. Así que muchas gracias, Simón, y hasta siempre. Ricardo, muchas gracias a ti. Y ahora que estás acá con mi audiencia, me gustaría si me puedes decir cuál es tu podcast y a qué te dedicas. Bien, gracias, Simón. Yo tengo una profesión de asesor de compras. Me pueden encontrar en LinkedIn como Ricardo Matenet, con doble T en el medio y una T al final. Y si quieren escuchar los podcasts que hacemos exclusivamente de compras y cómo comprar mejor para las empresas, pueden seguirnos en Mundo de Compras en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que sigan. Bueno, Ricardo fue muy humilde con su presentación. Yo tengo un episodio con Ricardo, lo voy a dejar acá en el link para que lo escuchen. Para mí, Ricardo es el Messi de las compras. En ese episodio estuvimos hablando sobre la función del comprador y habla para la gente que nos está escuchando interesada en compras, desde cómo entrar al mundo de las compras hasta cómo ser un jefe de compras excelente, un gerente de compras. Por favor, escúchenlo porque ahí van a ver a Ricardo en su máximo esplendor. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista reversa y por estar acá en el podcast conmigo. Y ya voy a ir yo también a hacer tu entrevista allá. Será un placer y hasta siempre, Simón. Gracias.